Bienvenido a Perú Educado para un Mundo Mejor. A ver, seamos sinceros, casi siempre pensamos que si algo nos sale mal, la culpa es de factores externos. Que si la economía, que si un jefe complicado, que si la mala suerte. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero obstáculo, el más grande, no está ahí fuera, y si estuviera dentro de nuestra propia cabeza? Hoy vamos a meternos de lleno en las ideas de Brian Tracy para destapar esos 10 pensamientos que, casi sin darnos cuenta, nos están saboteando el camino al éxito. Es que Brian Tracy, con esta frase, da justo en el clavo. Este es el punto de partida de todo. Los muros más altos que nos frenan no están hechos de ladrillos, para nada. Están construidos con nuestras propias creencias. Así que el primer paso, el más importante de todos, es reconocer a ese enemigo interno, ponerle nombre. Porque solo cuando lo identificamos podemos empezar a quitarle poder y a construir la vida que de verdad queremos. Vale, para que entendamos bien cómo funcionan estos saboteadores, hemos preparado este recorrido. Primero vamos a ir a la raíz del problema, a ver de dónde nace todo. Luego nos meteremos con las creencias que atacan directamente a quienes creemos que somos. Después veremos las excusas del tiempo, el miedo que nos paraliza antes de actuar y esas trampas que se disfrazan de buenos propósitos. Y para terminar, la idea más potente de todas, cómo una simple decisión puede de verdad cambiarlo todo. Aquí está la clave de todo el asunto. El fracaso casi nunca es algo que pasa de repente, por un factor externo, no. Suele ser el resultado de un guión mental que nos repetimos una y otra vez, día tras día. Son esas excusas que hasta nos suenan lógicas, esas dudas que nos susurran al oído cuando todo está en silencio. Son creencias que, sin que nos demos cuenta, van construyendo los barrotes de una cárcel invisible a nuestro alrededor. Esta pregunta es fundamental. Nos obliga a dejar de mirar a lo que no podemos controlar, como la economía o lo que hacen los demás, y a centrarnos en el único lugar donde tenemos el control absoluto, nuestra propia mente. Porque, a ver, una creencia se aprende, ¿verdad? Pues de la misma manera se puede desaprender. Se puede cambiar por una que nos dé alas en lugar de cortárnoslas. Bueno, entramos ahora en el primer grupo de saboteadores. Y ojo, porque estos son, para mí, los más peligrosos. No es que ataquen un objetivo o un proyecto, no. Atacan directamente el núcleo de quienes creemos que somos. Son esas ideas que nos definen de una forma que nos limita, que impiden que esa versión más auténtica y potente de nosotros mismos llegue a salir a la luz. Este es el clásico, el más común, el más silencioso y sin duda el más destructivo. No es algo que se diga en voz alta, es más bien un sentimiento, un run constante en la cabeza que aparece cuando nos comparamos con otros, cuando dudamos ante una oportunidad, esa sensación de que no nos merecemos lo bueno que nos pasa. Es sentir que nuestro propio sueño nos queda grande. Y claro, esta creencia tiene consecuencias muy reales. Cuando uno siente que no es suficiente, su cerebro se pone a buscar pruebas por todas partes para confirmarlo. Y esto nos lleva a soñar en pequeño para no llevarnos un chasco, a decir que no a un ascenso por un miedo terrible a que descubran que somos un fraude. Se actúa con menos seguridad, se negocia con menos fuerza. En resumen, se vive casi pidiendo perdón por querer más. El antídoto, la solución, no es esperar a conseguir algo grande para sentirnos valiosos. No, es una decisión que se toma ahora mismo. Es un decreto. Es afirmar nuestro valor por el simple hecho de estar aquí, en el camino, con ganas de construir. Y cuando se empieza a actuar desde esa convicción, todo, absolutamente todo, empieza a cambiar. La postura, el tono de voz, las decisiones se toman desde el poder, no desde la necesidad de aprobación. Ay, esta frase. Suena que nos conocemos muy bien, ¿verdad? Pero en realidad es una de las formas más sutiles de rendirse. Es como decir que nuestro pasado tiene control total sobre nuestro futuro. En el fondo, es una manera de aferrarnos a lo que ya conocemos, aunque no nos guste, porque cambiar da miedo, genera incertidumbre y eso nos asusta. Tener una identidad fija es como meterse voluntariamente en una cárcel. Si alguien se define como desordenado o impuntual, su mente buscará constantemente formas de reforzar esa etiqueta. Pero, ¿y si lo vemos de otra manera? Una identidad en construcción permite evolucionar. La clave está en cómo nos hablamos. En lugar de «soy así», podemos pensar «bueno, hasta ahora he hecho esto, pero hoy elijo ser diferente». Esa simple frase abre un mundo de posibilidades. Detrás de esta falsa humildad, lo que suele haber es miedo. Y mucho. Miedo a que nos juzguen, a la crítica y, sobre todo, a la responsabilidad que implica ser visible. Porque, claro, si destacas, se esperan cosas de ti. Y eso puede ser aterrador. Es una estrategia para camuflarse, para hacerse pequeño y pasar desapercibido, evitando así la presión. El punto aquí es brutal, y es este. El mundo no se puede beneficiar del talento que se queda escondido. Ocupar un espacio, levantar la voz, compartir lo que sabemos, eso no es ego, es responsabilidad.
Al hacernos pequeños, no solo nos traicionamos a nosotros mismos, sino que le negamos al mundo la inspiración y la transformación que nuestra luz podría generar. Vamos ahora con otro grupo de saboteadores que seguro que nos suenan a todos. Son los que usan el tiempo, ya sea el pasado o el futuro, como la excusa perfecta para no hacer nada en el presente. Son esos pensamientos que disfrazan la pereza de prudencia o de un falso realismo y nos mantienen ahí, atrapados, esperando. Este pensamiento es mortal, porque parece lógico. La mente nos presenta pruebas, la edad, los fracasos, las oportunidades perdidas, y nos monta un caso que parece irrefutable para que nos resignemos. Y así nos quedamos, atrapados, mirando al pasado con culpa y al presente sin hacer nada, como si el calendario fuera nuestro peor enemigo. Pero la realidad nos demuestra una y otra vez que la edad es solo un número. La mentalidad es muchísimo más poderosa. Hay gente que con 25 años ya ha tirado la toalla y otros que con 60 o 70 empiezan sus proyectos más grandes. La diferencia no está en los años que han vivido, sino en la decisión de actuar con la energía y la sabiduría que tienen ahora mismo. Esta es probablemente la excusa más elegante que existe para el miedo. Es la trampa de estar siempre preparándose, cuando tenga más dinero, cuando los niños sean mayores, cuando la situación mejore. Es buscar un escenario perfecto, un día mágico en el que todos los semáforos de la vida se pongan en verde a la vez. La cruda realidad es que ese día perfecto no va a llegar nunca. Siempre habrá algo: caos, dudas, falta de recursos. La solución es un plan de acción inmediato. Primero, aceptar que nunca se va a estar preparado al 100%. Segundo, usar lo que se tiene a mano, por poco que parezca. Y tercero, y lo más importante, comprometerse a dar el primer paso, por pequeño que sea, ahora. El crecimiento ocurre en medio de la tormenta, no esperando a que escampe. Ya hemos hablado de la identidad y del tiempo. Ahora vamos a meternos de lleno con los pensamientos que atacan directamente a la acción. Son esos que nos dejan clavados en el sitio justo cuando tenemos que movernos, y se alimentan del miedo a fallar, del miedo a no ser perfectos o del miedo a revivir un dolor pasado. El perfeccionismo parece algo bueno, una virtud, pero la mayoría de las veces es miedo disfrazado de exigencia. Es una estrategia genial de nuestra mente para no hacer nada. ¿Por qué? Porque si el objetivo es la perfección, que es inalcanzable, pues nunca se está lo suficientemente preparado para empezar. Es una excusa para no exponernos a que nos juzguen por algo que no es perfecto. El perfeccionista se queda ahí, en la parálisis por análisis, dándole vueltas a una idea que nunca sale a la luz. En cambio, quien tiene una mentalidad de progreso entiende que la clave es la acción, aunque sea imperfecta. Se lanza, comete errores, aprende de ellos y va ajustando por el camino. La vida no premia a la perfección, premia la acción, el aprendizaje y la constancia. Esta frase no es un simple recuerdo, no, es un decreto. Es como firmar un contrato con el fracaso. Convertimos un solo intento fallido, que no es más que un dato, en una sentencia final que nos bloquea para siempre. Es usar un tropiezo del pasado como excusa para no volver a caminar. El fracaso no define a una persona, lo que la define es cómo responde a ese fracaso. Cada intento que no sale como esperábamos es información valiosísima. Nos enseña que hay que cambiar, que mejorar, qué camino no hay que tomar. No es un punto final, es un escalón fundamental para aprender y al final para dominarlo. Después de un golpe duro, es normal que la mente levante un muro para protegerse del dolor. Mejor no me ilusiono, mejor mantengo las expectativas bajas. Este pensamiento parece que nos protege, pero en realidad nos está apagando la vida. Vivir sin la capacidad de entusiasmarse, sin la esperanza de que algo grande pueda ocurrir, es vivir a medias. Al evitar la posible caída, también estamos renunciando a la posibilidad de volar. Y llegamos al último grupo de saboteadores. Estos son muy sutiles, porque se disfrazan de cosas buenas, como la generosidad o la paz interior. Son pensamientos que nos desvían de nuestras metas de verdad en nombre de una ayuda a los demás mal entendida o de una comodidad que es peligrosamente adictiva. Esta idea suena genial, de película, poner a los demás primero. El problema es cuando esto se convierte en una costumbre, en un autoolvido crónico. Cuando se posponen los propios sueños y necesidades hasta el punto de quedarse sin energía, sin rumbo y a veces hasta sin saber quiénes somos. Y eso, al final, genera un resentimiento que va creciendo en silencio. Es como la metáfora de la mascarilla de oxígeno en el avión. Primero te la pones tú y luego ayudas a los demás. Es que es imposible dar lo que no se tiene. Una persona agotada y frustrada no inspira a nadie, apenas sobrevive. Priorizarse no es egoísmo. Es una estrategia inteligente, es lo que hay que hacer para poder ayudar a los demás desde la fuerza y la abundancia, no desde la carencia y el sacrificio. Y esta es, para mí, la frase más peligrosa de todas. No suena a fracaso, suena a paz, a estar a gusto, pero la mayoría de las veces no es paz,
es resignación con un envoltorio bonito. Es la comodidad de lo conocido, aunque lo conocido sea mediocre. Es apagar poco a poco la ambición, la llama interior, en nombre de una vida tranquila y sin sobresaltos. Es básicamente el ataúd de terciopelo de nuestro potencial. Vale, ya hemos identificado a los enemigos, ya les hemos puesto nombre. Ahora la pregunta es, ¿y qué hacemos con esto? Pues la clave no es una fórmula mágica. Está en el poder de elegir conscientemente, en la capacidad de decidir desde este mismo momento un nuevo pensamiento, y por lo tanto una nueva acción. Aquí los tenemos, todos juntitos. Desde las mentiras que nos contamos sobre nuestro propio valor, como el no soy suficiente, hasta las excusas con el tiempo, como ya es tarde, pasando por los miedos que nos paralizan, como el perfeccionismo, y terminando en esa comodidad tan peligrosa del así estoy bien. Reconocer estas voces en nuestro día a día es el primer paso para quitarles el poder. Esta idea es liberadora. Es que el pasado no tiene por qué ser una condena para siempre. Da igual cuánto tiempo llevemos arrastrando estas creencias. El poder de verdad no está en lo que fue, está en la decisión que tomamos en el presente. Cada día, cada momento, nos da la oportunidad de elegir una nueva historia, una nueva forma de hablarnos. Y esta es la pregunta final, la que de verdad importa. No es una pregunta para que quede bonita, es una invitación a un compromiso personal. La transformación no empieza mañana, ni cuando todo mejore. Empieza ahora, con la decisión de bajarle el volumen a la voz del sabotaje y subirle el volumen a la voz de la posibilidad. El cambio real empieza cuando elegimos creer en nuestra propia capacidad para construir el futuro que queremos, aunque al principio nos tiemble la voz, aunque el miedo siga ahí. Se trata de cambiar la resignación por el coraje, la duda por la acción y la excusa por la disciplina. Quien cambia sus pensamientos de verdad, cambia su vida. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un Mundo Mejor. Si este análisis te ha aportado valor, haz clic en suscribirse y compártelo para que este mensaje llegue a más personas.